Hola, ¿cómo están? Bueno, siguiendo un poco con los temas que involucran el programa de lo que es el sistema suelo-planta, nos toca ver hoy el régimen gaseoso en el sistema suelo-planta. Antes de avanzar un poquito con eso, sería bueno hacer un reconto de todo lo que hemos visto hasta ahora en el avance del estudio del sistema suelo-planta. Empezamos un poco con la idea de lo que era el funcionalismo del suelo, y ahí planteamos lo que eran las 5 funciones del suelo para la planta. Y estuvimos trabajando bastante en lo que es espacio físico como una de las funciones importantes en cuanto a lo que es estructura, el espacio para las raíces. Después pasamos a la función agua, donde estuvimos viendo un poco lo que es la economía del agua en el suelo, tanto entradas, salidas, almacenaje y el uso y la eficiencia del uso del agua. Entonces la otra función que nos ocuparía ahora sería el oxígeno, el aire en el suelo para que las plantas puedan crecer sin problema. Entonces, bueno, pasando a eso, teníamos que dejar planteado inicialmente que tanto el agua como el aire comparten el espacio poroso del suelo. Entonces eso nos trae como un contrapartido de decir, digamos, si está uno en exceso, falta seguramente el otro. Si hay un exceso de agua, seguramente va a estar faltando el aire, y si hay exceso de aire, va a estar faltando agua. Entonces, por eso, digamos, no nos sorprende que vengamos estudiando, como venimos estudiando el sistema suelo-planta, porque de ello, digamos, el espacio poroso va a depender principalmente de lo que es la textura, la estructura, lo que nos va a definir una porosidad y una retención y movimiento de agua. En función de esa retención y movimiento de agua es que se va a dar la aireación para el suelo, esa proporción de aire que va a quedar disponible para las plantas. Estas son algunas de las variables físicas que afectan el estado de aireación, pero los procesos químicos y biológicos también influyen, o sea, no depende solamente de la parte física, sino que también de los químicos y biológicos en cuanto a la disponibilidad de aire. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante de eso. Entonces, habrá que quedar claro esto, el aire del suelo comparte con el agua del suelo el espacio poroso del mismo, y está formado por un conjunto de gases que forman esa fase gaseosa importante para que las raíces puedan crecer y respirar normalmente dentro del suelo, ¿no? Entonces, el volumen de poros que queda libre de agua cuando el suelo está a capacidad de campo se conoce como capacidad para el aire. O sea, bueno, ¿cuánto de esos poros totales son los que quedan disponibles para la aireación? Entonces, los macroporos principalmente son los responsables del drenaje y la aireación, y los microporos son los que retienen el agua. La diferencia entre ellos nos va a dar, digamos, la capacidad para el aire. Y esa proporción está dependiendo en gran medida de la textura y de la estructura. La textura principalmente para toda la definición de microporo y la textura y estructura para la definición de los macroporos. ¿Qué factores afectan la aireación? Por un lado, el volumen de macroporos y su capacidad para el aire. Por otro lado, la textura, estructura y agregación, como lo venimos viendo hasta ahora. El drenaje, o sea, la capacidad que tiene el suelo para sacarse el agua excedente. Si el suelo tiene algún impedimento, algo que haga que el agua se enlestezca dentro de él, en cuanto a bajas conductividades hidráulicas, o algún problema, alguna barrera que limite la salida del agua en profundidad, o sea, la percolación del agua, solamente va a estar atentando contra la buena aireación de ese suelo. Por otro lado, el régimen de precipitación es muy importante, porque si estamos en zonas donde hay un alto volumen de precipitaciones, y a su vez alguna de ellas está afectando el libre movimiento del agua, un mal drenaje o alguna estructura o textura que definen poros muy chiquitos, y asociado a altas precipitaciones, seguramente va a disparar un problema del aire, seguramente. Por otro lado, periodos de compactación, de descomposición de residuos en los primeros 10 centímetros del suelo, eso tiene que ver con la respiración, tanto de la respiración de raíces como la respiración de microorganismos, cambian esa proporción de los gases del aire del suelo y hacen que pueda, digamos, estar afectada la buena aireación. Y después sube diferencias estacionales en cuanto a cambios en temperatura que hagan que cambien las difusividades de esos gases entre el suelo y la atmósfera. ¿Cuál es la composición del aire del suelo? Bueno, digamos, en general los gases de mayor interés para nosotros son el oxígeno y el dióxido de carbono. La composición del aire del suelo está influenciada principalmente, como lo vimos, por la respiración.
si hay un exceso de respiración, ya sea de raíces o de los microorganismos, va a haber, digamos, eso va a redundar en un incremento del dióxido de carbono y una disminución del oxígeno. Por otro lado, la solubilidad y difusividad del oxígeno y el dióxido de carbono en el agua hacen que esas proporciones se cambien muchas veces en relación a lo que es en cuanto a la atmósfera. Y el intercambio gaseoso con la atmósfera, si el intercambio gaseoso no es libre o digamos, que se pueda hacer en forma, digamos, relativamente fácil, seguramente se va a afectar digamos, la relación de estos dos gases importantes, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Y esto, a su vez, este intercambio va a tener que ver también, si nosotros tenemos foco en un perfil, a ver en qué profundidad el suelo está. No va a ser lo mismo ese intercambio gaseoso en la superficie del suelo, en los primeros horizontes, que en los últimos, digamos, los más horizontes más profundos. Entonces, si planteamos comparamos la composición del aire atmosférico y el aire del suelo, podemos ver que en el aire atmosférico el oxígeno ronda el 20%. En el suelo puede variar entre 10 y 20. El nitrógeno no cambia con respecto al aire atmosférico en el suelo, pero sí cambia el dióxido de carbono. Fíjense ahí que en el aire atmosférico el dióxido de carbono ronda entre 0,03%, y en el aire del suelo entre 0,2 y 0,3. Entonces casi tenemos 10 veces más dióxido de carbono en el suelo que en el aire. Entonces la composición del aire aerófico varía con la profundidad de lo que ya vimos y con el ciclo anual. ¿Cómo se hace esa renovación del aire en el suelo? ¿Cuáles son los procesos que generan el intercambio gaseoso entre la atmósfera y el suelo? En general se puede decir que los más importantes son dos procesos que regulan esto. Uno es el flujo basal y el otro la difusión. Por un lado, el flujo basal, el intercambio de masa de aire entre el suelo y la atmósfera como consecuencia de diferencias de presiones totales entre los gases, entre ambos medios, lo que sería la atmósfera y el suelo. Realmente esto sucede cuando hay cambios bruscos de temperatura o de presiones atmosféricas, o cuando hay después de una lluvia, donde el agua presiona, digamos, al aire atmosférico a entrar en el suelo, entonces se hacen intercambios o renovaciones completas de la masa del total de los gases de la atmósfera en relación al suelo. Esto se da en casos puntuales y a lo mejor no es de tanta importancia en lo que nosotros basamos lo que es el sistema suelo-planta. Por otro lado tenemos la difusión, que acá es el intercambio de gases, pero en forma parcial de cada uno de ellos. Entonces, el traslado molecular de gases a través de los medios porosos. Y esto se ha impulsado principalmente por gradientes de presiones parciales, lo que decíamos recién. El aire del suelo contiene más dióxido de carbono y menos oxígeno que el aire atmosférico, entonces hace que se genere un gradiente de que el oxígeno se mueva desde la atmósfera hacia el suelo y a la inversa el dióxido de carbono. ¿Quién explica esto? Bueno, esto se puede explicar a través de lo que es la ley de Fick. ¿Qué nos dice la ley de Fick? Principalmente que el flujo de los gases está en función de que de una difusión o un coeficiente de difusión para ese gas en el medio que nosotros estamos hablando, en este caso en el aire, ya sea en la atmósfera edáfica o en la atmósfera, digamos, el aire fuera del suelo. En este caso nosotros lo vamos a ver para el suelo. Entonces, ese coeficiente de difusión para ese gas determinado, ¿en relación a qué? Al diferencial de presiones parciales o de concentración que se da entre el gas, si estuviéramos planteando puntualmente el oxígeno entre la atmósfera y el suelo. Mientras mayor sea ese diferencial, mayor va a ser el flujo. E inversamente proporcional a la distancia. O sea que mientras más nosotros querramos llegar con el flujo de gases más profundo, si la distancia se hace más grande, el flujo se hace más chico. Entonces, por ende, para poder llegar con los gases más profundos, la renovación de oxígeno, en este caso, como ejemplo puntual, a profundidades mayores, necesitaríamos tener mayores diferencias de presiones parciales o de concentración de ese gas. Entonces, Fick en este caso nos explica un poco qué pasa. ¿Cuál es el motor del movimiento de los gases de intercambio entre la atmósfera y el suelo? Principalmente el diferencial de presiones parciales o de concentración de ese gas.
o del gas que nosotros estamos estudiando. Puede ser oxígeno o dióxido de carbono. Entonces, bien, en función de eso, podríamos estar pensando qué pasa con las plantas en este caso. ¿Cuál será el mínimo de aire que necesitan las raíces para poder crecer con normalidad y sin mayores problemas? Bueno, el mínimo de aire que nosotros tenemos que muchas veces se plantea, lo podemos ver acá. Fíjense qué relaciona este gráfico, siempre es importante como primera medida ver qué está relacionando para entender, digamos, lo que nos arroja la gráfica. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué está relacionado acá? La difusión en relación a la difusión máxima. Si la difusión de ese gas fuera máxima, esta relación nos daría 1, estaría por acá arriba, ¿no? Entonces, la difusión de ese gas que estamos puntualmente hablando en relación a la difusión máxima, en función de la fracción de poros llenos de aire. Fíjense, en este caso, que para un buen crecimiento de las raíces se requiere como mínimo tener un 10% de poros con aire para que la difusión sea efectiva, y las plantas, digamos, y los microorganismos puedan desarrollarse normalmente. Si del total de los poros hay menos del 10%, digamos, con aire, estamos en problema para lo que es el crecimiento de raíces y de los microorganismos. Entonces, como mínimo, se requiere tener un 10% para un efectivo y buen crecimiento de las raíces. Y justamente la planta sigue viva, ¿no? De ahí para arriba, fíjense que va creciendo. Mientras más aire va a haber, mejor es la difusión, en este caso, del oxígeno, ¿no? Máximo. Factores y procesos involucrados en la llegada del oxígeno a los centros de consumo, en función de la aireación a los suelos, se los puede agrupar en 3 clases. Los suelos anegados, son en los cuales se espera que ocurran todos los procesos anaeróbicos, suelos pobremente drenados, que tienen periodos significativos de anoxia, creándose sitios anaeróbicos temporarios. Y los suelos bien drenados, que pueden tener algunas áreas y periodos de anaerobiosis, como puede ser dentro de algún agregado puntual donde quedó, digamos, agua y el intercambio gaseoso no se hace, digamos, en su totalidad, que pueden quedar puntos anaeróbicos en general, digamos, no tienen problemas por falta de aire. Entonces, los suelos anegados siempre van a estar con procesos anaeróbicos, los pobremente drenados en algunos periodos, y los suelos bien drenados que en general no tienen problemas por falta de aire, y es improbable que se den esos procesos o periodos anaeróbicos. ¿Qué es la anaerobiosis? ¿Cuándo ocurre? Bueno, la anaerobiosis es la falta de aire en el suelo y ocurre cuando la tasa de consumo de oxígeno excede al suministro del mismo. O sea que si las raíces o los microorganismos están consumiendo demasiado oxígeno y la renovación es baja, entra el suelo en un periodo de anaerobiosis. Los ritmos de consumo y producción de oxígeno y dióxido, ¿de qué dependen? Del contenido hídrico del suelo. Porque mientras mayor cantidad de poros son ocupados por el agua, menos hay para la disponibilidad de los gases, del intercambio gaseoso, entonces seguramente el suelo puede llegar a entrar en un periodo de anaerobiosis. La temperatura también tiene que ver en cuanto a la difusión de esos gases. Y por otro lado, la facilidad de descomposición de compuestos orgánicos. Si se están descomponiendo los microorganismos, tienen mucho sustrato y empiezan a multiplicarse y a aumentar la respiración, seguramente se genera un desbalance porque va a haber un aumento grande de dióxido de carbono y se disminuye el oxígeno. Y por otro lado, también la actividad de las raíces de los cultivos, en este caso los organismos asociados a la rizósfera, para hacer que se cambie ese balance. Entonces, el coeficiente respiratorio será la relación entre el volumen de dióxido producido y el volumen de oxígeno consumido. Esto tendría que ser, digamos, siempre mayor el volumen aportado de oxígeno y que el consumo no sea tan alto y que no se acumule dióxido de carbono dentro del perfil del suelo, para que el suelo justamente no entre en anaerobiosis. El agua, por ende, constituye una barrera importante para el flujo de oxígeno, principalmente por 2 causas. Porque el oxígeno tiene una baja solubilidad en agua, y a su vez porque tiene una baja difusividad en agua. Fíjense que es de 10 a la 4, a 10 a las 5 veces inferior que en el aire. O sea que
esa difusividad que veíamos en Fick, cuando lo planteamos. El coeficiente de difusión en agua es de casi 10.000 a 100.000 veces inferior en el aire, la difusividad de oxígeno. Entonces eso afecta directamente al flujo del oxígeno, por más que haya una diferencia de gradiente importante. Si hay una barrera de agua, el oxígeno no va a llegar a destino como pueden ser los lugares de consumo, como pueden ser las raíces. ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta para la aireación? Por un lado, el factor capacidad, que sería que la cantidad de aire que queda en el suelo luego de someterlo a un tercio de bar, o sea que es la cantidad de aire que queda en el suelo cuando relacionamos la porosidad total con la cantidad de poros ocupados por el agua a capacidad de campo. Fíjense acá en este ejemplo, sería la diferencia entre lo que es el agua a capacidad de campo, restándole a lo que es la porosidad total. Esta diferencia es la capacidad para el aire. Y esta capacidad para el aire va a variar en relación a la textura principalmente, ¿no? Fíjense, para un franco arenoso, digamos, la porosidad total es menor, pero a su vez el almacenaje es mucho menor. Entonces, estos suelos tienen una gran capacidad para el aire, son muy oxigenados. Y esto, digamos, tiene consecuencias favorables porque tiene una buena entrada de aire, y muchas veces, si lo vemos por el lado del carbono, por lo que son los procesos de mineralización, digamos, se dan en gran escala, porque tienen una gran disponibilidad de aire. Mientras que en uno más arcilloso, como retienen mayor cantidad de agua, si nosotros comparamos con esa proporción de lo que es la porosidad total, nos da una capacidad para el agua, para el aire un poco menor. Entonces, nos queda claro que el parámetro de la aireación, factor capacidad, es la relación entre la porosidad total o la cantidad de poros que tenemos, menos la cantidad de poros ocupados por el agua. Siempre pensemos que esto estamos hablando todo en lo que son con volumétricos, ¿no? El volumen de poros menos el volumen de agua, la capacidad de campo. Otro de los parámetros sería el factor intensidad, que tiene que ver con la composición del aire del suelo y la concentración de los distintos gases, principalmente el oxígeno y dióxido de carbono, digamos. Un suelo que tiene una alta intensidad sería que tiene mucha disponibilidad de oxígeno. Entonces eso define el factor intensidad. Y por último, el ritmo de renovación, que sería la velocidad de difusión de oxígeno en los centros de consumo propiamente. Se cuantifica, ya como ya lo vimos con la ley de Fick, y se conoce como la tasa de difusión de oxígeno, o también llamado ritmo de difusión de oxígeno. Fíjense que para un suelo, como puede ser acá un arcillo limoso, un suelo con texturas más finas comparado con uno de texturas más gruesas, digamos, el suelo, digamos, tiene una tasa de difusión o la concentración de oxígeno en el perfil se da en forma muy distinta si el suelo está húmedo o si está seco. Fíjense, para el suelo arcilloso cuando está seco, cómo es la distribución del oxígeno dentro de él, y cuando está seco. Cuando está húmedo, se ve muy disminuida la disponibilidad de oxígeno, muy disminuida en profundidad, porque en general el grueso de los poros está ocupado por agua y le deja, al tener una alta proporción de microporos, le deja una baja proporción de aire de poros para el aire. En el caso del arenoso, digamos, es más parejo en profundidad porque tiene mucha, como veíamos recién, el parámetro factor capacidad es mucho mayor. Entonces, cuando está seco, cuando está húmedo, digamos, se reduce la cantidad de oxígeno disponible, pero proporcionalmente en profundidad es bastante parejo. Los efectos de condiciones anaeróbicas sobre el suelo. Entonces, ¿qué efecto tiene, digamos, tener condiciones anaeróbicas? ¿Le hace algo al suelo más allá de que a las plantas las afecta? Bueno, ante la ausencia de oxígeno, ocurre en cambio en el suelo que afecta el crecimiento de las plantas y se deben a los productos del metabolismo de los microorganismos anaeróbicos obligados o facultativos. Entonces, cuando falta el oxígeno, digamos, para respirar estos microorganismos, sobre todo los que son obligados o los facultativos, usan, digamos, para respirar otros compuestos oxidados, usan como aceptor de electrones otros compuestos que no son que no sea el oxígeno. Fíjense acá en una respiración anaeróbica completa,
eso sería lo que nos quedaría como final, agua y dióxido, y en el caso de una descomposición anaeróbica, nos queda seguramente una molécula intermedia, más dióxido de carbono, en este caso, un alcohol. Entonces, alguna similitud y diferencia relevante entre los procesos aeróbicos y anaeróbicos. La respiración depende de la transferencia de electrones del sustrato, el cual es oxidado a un aceptor. Entonces, por tanto, para aeróbico como anaeróbico funciona igual. Lo que pasa es lo que cambia cuando hay una anaerobiosis es el aceptor. En los procesos aeróbicos, el oxígeno del aceptor de electrones se reduce, se combina con una molécula de hidrógeno y forma el agua. Cuando no hay oxígeno, los aceptores de electrones pasan a ser otras moléculas oxigenadas o cationes de alta valencia. Entonces, funcionan igual, digamos, en cuanto al proceso, pero cambia el aceptor. Un suelo aeróbico, el aceptor es el oxígeno, cuando es anaeróbico, alguna otra sustancia que tenga una molécula con oxígeno, que va a funcionar como aceptor. Los procesos anaeróbicos generan alcoholes, como vimos recién en la diapositiva anterior, ácidos orgánicos alifáticos, acéticos, fórmicos, butíricos, propiónicos, y ácidos aromáticos que pueden causar fitotoxicidad, dependiendo de la concentración, así como algunos hidrocarburos gaseosos, de cadena corta. Entre algunas de las cosas que se generan también puede ser el etileno, que ya lo vamos a ver. Dado su potencial redox más alto, la mayor afinidad electrónica o la primera especie química que se va a reducir es el nitrato. Y esto es importante porque es un proceso que se conoce como desnitrificación, que es una de las formas de pérdida de nitrógeno desde el suelo. Entonces, ante la falta de oxígeno, los microorganismos van a tender a reducir este nitrato a las formas o intermedias en función del nivel de aerobiosis que existe en ese suelo hasta el final, que sería el nitrógeno molecular, sería la máxima reducción. Entonces, podrían estar, digamos, encontrarse en procesos intermedios donde podríamos tener nitritos que, si se acumulan en el suelo, pueden ser fitotóxicos para la planta. Luego, digamos, en esa escala de reductiva, digamos, como aceptores de electrones, una vez que si había nitratos y se acabaron, digamos, para poder respirar, los microorganismos pasarían a reducir los compuestos oxidados del manganeso, pasando del manganeso más 4 al manganeso más 2. Digamos, este es un orden que medianamente se respeta en el suelo en función de sus potenciales redox. El primero sería el nitrato, el segundo el manganeso. En condiciones más reductoras todavía, si se mantienen esas condiciones reductoras, el hierro más 3 se reduce a hierro más 2, y en concentraciones mayores a 10 ppm puede causar daño directamente por fitotoxicidad. Digamos, el ion férrico no sería fitotóxico, lo que pasa es que en solución hay muy poquito, usado como microorganismo, micronutriente para las plantas. Pero cuando hay una alta reducción, empieza a abundar el férrico y el ferroso, el ferroso empieza a abundar como molécula, y esta sí puede llegar a ser fitotóxica en exceso. Y por último, digamos, de las moléculas que nosotros lo podemos pensar como nutrientes también para la planta, sería el sulfato. En procesos prolongados de anegamiento, el sulfato pasa a alguna forma reducida de azufre, que puede formar alguna de estas especies, de algún sulfuroso, sulfídrico, siendo muy perjudicial para las raíces con sus concentraciones mayores a 2,5, y se encuentra disociado. También puede reaccionar con hierro y producir el sulfuro de hierro. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito lo que estuvimos viendo hasta ahora, digamos, este proceso en función de los potenciales redox que se dan en el suelo, el primero en reducirse serían los nitratos, los sulfatos serían los últimos, y por último, ya cuando no le queda nada, digamos, la molécula que sería reducida sería el dióxido, y empieza a generar metano. Estas son las que generalmente se ven en los pantanos, de generación de gas ante procesos de muy alto anegamiento, anaerobiosis, la generación de metano, y también la liberación de estos
sulfuros de algún tipo, que dan ese famoso olor a huevo podrido, que uno se puede llegar a sentir en zonas donde hay un periodo largo de anegamiento. Entonces, tenemos en cuenta los potenciales redox, que vemos que van desde 0,38 a menos 0,2 en cuanto a los momentos de reducción. Esto es lo mismo que marca este diagrama. Nosotros fijamos para distintos pHs, esos potenciales redox que están acá, fíjense que son rangos, y están asociados también a los niveles de pH en el suelo. Si nosotros nos fijamos como pH, pongan el pH 6,5, podemos ver que los nitratos son los primeros, manganeso, en función del potencial redox. Digamos, esto sería en condiciones ideales, donde no hay interacción entre esta molécula, en este gráfico es una condición ideal, que muchas veces en el suelo no se da, pero sí se da, digamos, no se da este nivel de relación pH-redox, digamos, tan en esta forma, tan ideal, pero bueno, es una forma de explicarlo y entenderlo. Los nitratos son los primeros, los manganesos, el hierro más 3 se reduce a más 2, los sulfatos y el dióxido de carbono. Los sustratos en condiciones anaeróbicas no son llevados hasta el dióxido de carbono, en muchos casos quedan sustancias intermedias incompletamente oxidadas. Estos incluyen el ácido láctico, el etanol, el acetaldehído y ácido alifático. El gas fisiológicamente activo etileno, como les dije anteriormente, está presente en cantidades anormalmente altas en los suelos anaeróbicos o anegados. Y este etileno, como ustedes lo pueden haber visto seguramente en fisiología vegetal, tiene un efecto funcional como hormona, ¿no? Donde, digamos, tiene que ver con crecimiento o cambios en el crecimiento de la raíz, aumento de los pelos radicales, la senescencia de flores y frutos. Entonces, el aumento del etileno puede cambiar, digamos, funciones hormonales dentro de la planta. La respuesta de las plantas a la baja aireación, en el crecimiento y desarrollo de raíces, crecimiento y supervivencia de raíces requieren energía metabólica, o sea, para que las raíces puedan estar viviendo, necesitan sí o sí estar respirando. La disminución, el efecto primario ante la falta de oxígeno o de aire en esas raíces es una disminución en las membranas de la permeabilidad. Entonces, la entrada de agua a la raíz se ve afectada, con menor conductividad hidráulica e incremento de la resistencia al flujo de agua. Entonces, ante una falta de oxígeno, lo que pasa es que digamos, disminuye en forma brusca el ingreso de agua a la planta. Y por ende, entonces el potencial agua de la hoja cae por debajo de lo requerido para mantener la turgencia. Esto también influye en la absorción de nutrientes, o sea que se desencadena todo un proceso donde se ve afectado. La entrada de agua, la planta empieza a entrar en estrés, y a su vez también se afecta la entrada de nutrientes. En algunas especies el cierre estomático después del anegamiento previene la caída del potencial de agua de la hoja, pero eso es momentáneo, digamos. Hay plantas que pueden llegar a mantenerse con vida ante periodos cortos de anegamiento. Una sería cerrando los estomas y evitando la salida del agua desde la planta, ya que no le puede ingresar porque las membranas están, digamos, están inhibidas de la entrada de agua por algún proceso de disminución de la permeabilidad. Y por otro lado impiden bueno, en este caso la pérdida de dióxido de carbono, o sea que la planta no está produciendo materia seca. Y algunas otras plantas, bueno, tienen la posibilidad de tener en las raíces aerénquimas, otras cosas, otras de estas formas de almacenaje de oxígeno que le dan un periodo más largo de vida, digamos, ante un proceso de anegamiento. No pensando en plantas que son hidrofílicas, que tienen la posibilidad de vivir, digamos, digamos, con una capa de agua o sin oxígeno en el suelo, sino cultivos que medianamente digamos, son productivos. Las consecuencias de esto es el marchitamiento, la inhibición y elongación de raíces, promoción de enraizamiento adventicio, lo que hablábamos recién por la producción de etileno, incremento en el tamaño de las lenticelas. Las primeras en sufrir deficiencia de oxígeno son regiones de altas tasas metabólicas, zonas de elongación celular y elongación de raíz, son las que se ven primariamente afectadas, ¿no? Por otro lado, después también se ve afectada la germinación de semillas. La germinación se inicia irreversiblemente una vez que la semilla se imbibe, porque se activan enzimas glicolíticas preexistentes. Digamos. Para ello no necesitan oxígeno, o sea que si la planta está bajo agua,
puede inhibirse y desencadenar el proceso de germinación. El problema es que una vez que se desencadenó la iniciación anaeróbica de la germinación, digamos, lleva a un segundo paso que es aeróbico. La semilla queda atrapada entonces entre un proceso que es anaeróbico, que es la inhibición digamos, el desarrollo metabólico inicial, donde las enzimas glicolíticas empiezan a funcionar, y cuando después realmente necesita, para poder desarrollarse un proceso aeróbico, en cuanto, porque ya digamos, es un proceso metabólico donde sí requiere de energía, no lo puede hacer porque la planta está, digamos, esa semilla está con falta de oxígeno. Entonces, la germinación puede ser inhibida, luego iniciada, porque las semillas al estar empapadas se hacen impermeables al oxígeno. Entonces, se frena la germinación. Por otro lado, se ve afectada la síntesis y transporte de hormonas, se altera la producción de hormonas en raíces y parte aérea, interfiere en el transporte de hormonas, déficit de gibberelinas y citocininas, inhiben la elongación de los tallos, incrementos en la concentración de etileno. ¿Cuáles son las consecuencias? Senescencia y abscisión de hojas, epinastia e inhibición y elongación de raíces. Por otro lado, ya lo dijimos recién, que mucho tiene que ver con la absorción de nutrientes. Hay muchos nutrientes que requieren energía para ser absorbidos por la raíz. Entonces esos son los que primariamente se ven afectados. La ausencia de oxígeno, la absorción de nutrientes disminuye en forma importante, el rápido flujo de iones, y se puede dar hasta la inversa, digamos, si hay una desnaturalización de la membrana plasmática de la raíz, muchos de los iones pueden salir de la raíz y no entrar a la planta, justamente. Entonces eso sería otro de los procesos que afectarían, digamos, la falta de aire afectaría a las plantas. Bueno, entonces, en forma general, siguiendo un poco los procesos que estuvimos viendo, un exceso de agua va a saturar los poros grandes o los macroporos, hay una menor difusión de oxígeno, un consumo de oxígeno disponible para la descomposición y actividad biológica, disminuye la concentración de oxígeno, disminuye el dióxido en función de una temperatura, y que se ven afectadas las raíces, restricción y crecimiento de raíces. Hay pérdida de nitrógeno por desnitrificación, se aumentan elementos tóxicos, como pueden ser estos sulfuros que estuvimos viendo, reducción del hierro, acumulación de manganeso más 2, y se detiene la descomposición de la materia orgánica, hay alteración en cuanto a la descomposición. Entonces eso tiene que ver, dispara una reducción en la absorción de nutrientes y una reducción en el crecimiento vegetal. En base a todo esto, generado por la falta de aire, ¿no? Procesos anaeróbicos. Bueno, con esto terminamos lo que sería, digamos, un teórico más reducido de lo que es aireación, la función aire. Bueno, hasta luego, muchas gracias.